bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más inquietantes y complejas de la criminología británica. Es la historia de un hombre que a simple vista parecía completamente ordinario, un funcionario público, un vecino tranquilo, alguien con quien te podrías cruzar en la calle sin pensarlo dos veces. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía una mente profundamente perturbada y un secreto aterrador. Hoy hablamos de Dennis Nilsen. Imaginen el Londres de finales de los 70 y principios de los 80, una ciudad vibrante, pero también llena de rincones oscuros y personas vulnerables. Jóvenes que llegaban a la capital buscando una vida mejor, a menudo solos, sin trabajo y sin un lugar a donde ir. Era en este ambiente donde Nilsen encontraba a sus víctimas. No las buscaba en callejones oscuros con un cuchillo. Su método era mucho más sutil y por eso mucho más escalofriante. Dennis Nilsen ofrecía un refugio. Invitaba a estos jóvenes a su casa con promesas de una bebida caliente, algo de comida o simplemente un lugar donde pasar la noche y escapar del frío. Ofrecía amabilidad, una conversación, una aparente conexión humana. Parecía un acto de generosidad, pero en realidad era el primer paso de una trampa mortal de la que nadie lograba escapar. Una vez dentro de su modesto apartamento, primero en Melrose Avenue y luego en Cranley Gardens, la pesadilla comenzaba. Lo que sucedía tras esa puerta cerrada desafía toda comprensión. Nilsen no era un asesino que mataba por ira o por impulso. Sus crímenes eran metódicos, ritualizados y nacían de una soledad patológica y una necesidad desesperada de compañía, aunque fuera con los cuerpos sin vida de sus víctimas. Este caso es complejo porque Nilsen no encajaba en el molde del monstruo que nos gusta imaginar. Era articulado, inteligente e incluso cooperativo con la policía una vez que fue descubierto. De hecho, fue su propia negligencia lo que finalmente lo delató. Los vecinos de su apartamento en Cranley Gardens comenzaron a quejarse de que las tuberías estaban constantemente atascadas. Cuando un fontanero fue a investigar, lo que encontró en los desagües fue algo salido de una película de terror en restos humanos. La policía fue llamada de inmediato. Cuando el detective Peter Jay llegó al apartamento y le preguntó a Nilsen si los restos eran de una o dos personas, la respuesta de Nilsen lo dejó helado. Con una calma pasmosa respondió: han 15 o 16, si mal no recuerdo. Así, sin más, confesó ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia del Reino Unido. A partir de ese momento, comenzó a relatar sus crímenes con un nivel de detalle espeluznante. Describió cómo atraía a sus víctimas, cómo las estrangulaba o ahogaba, y luego, lo más perturbador de todo, lo que hacía después: bañaba y vestía los cuerpos, se sentaba con ellos, veía la televisión a su lado, les hablaba, buscaba crear una macabra fantasía de domesticidad para combatir su aplastante soledad. Cuando la descomposición se hacía evidente, Nilsen se deshacía de los cuerpos. Algunos los incineraba en hogueras en el jardín de su antigua casa. Otros, en su último apartamento, los diseccionaba en la bañera y arrojaba los restos por el inodoro, lo que finalmente llevó a su captura. La policía pasó días excavando su jardín y registrando su piso, encontrando pruebas horribles que confirmaban su macabra confesión. Durante su juicio, la defensa intentó argumentar que Nilsen sufría de una responsabilidad disminuida
un trastorno mental que le impedía controlar sus actos. Pero la fiscalía lo presentó como un depredador calculador y consciente de lo que hacía. El propio Nilsson parecía disfrutar de la atención, escribiendo cuadernos y cuadernos sobre sus pensamientos y sus crímenes, convirtiéndose en el narrador de su propia historia de horror. El jurado finalmente lo declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua. Pasó el resto de sus días en prisión, donde murió en 2018. Pero su historia nos deja con preguntas muy incómodas. ¿Cómo pudo un hombre cometer tantos crímenes durante años sin que nadie se diera cuenta? ¿Por qué sus víctimas, en su mayoría jóvenes desamparados, eran tan invisibles para la sociedad que su desaparición no levantó alarmas? El caso de Dennis Nilsson no es solo la historia de un asesino, es también un reflejo sombrío de la soledad en las grandes ciudades y de cómo las personas más vulnerables pueden caer por las grietas del sistema sin que nadie lo note. Es un recordatorio de que el mal, a veces, no lleva una máscara de monstruo, sino la cara amable de un extraño que te ofrece ayuda. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Historias como esta son difíciles, pero es crucial entenderlas para aprender de los errores del pasado y estar más atentos como sociedad. Si te interesa el análisis de casos criminales y la psicología que hay detrás de ellos, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos un comentario con tus impresiones sobre este caso. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.